¿Qué tal, estimados? ¿Cómo están? Seguimos con el tema 4 del capítulo 1. En este caso vamos a ver variables y sus escalas de medición. Hemos visto a lo largo de ejemplos de los dos temas anteriores que la unidad de análisis puede tratarse de personas, objetos o inclusive instituciones. En el caso, por ejemplo, de la encuesta electoral que mencionábamos anteriormente, cada uno de esos individuos es unidad de análisis. En la fábrica que se dedicaba a la producción de focos, cada uno de esos focos son unidad de análisis. Y por ejemplo, vamos a mencionar el caso de una gran empresa que tiene 50 sucursales en todo el país. Cada una de esas sucursales puede ser también unidad de análisis. Entonces, ¿qué pasa? Dependiendo de mi unidad de análisis, yo puedo mencionar distintas características de cada una de ellas. Obviamente, a una persona le puedo preguntar la edad, el sexo, el estado civil, pero a un foco no. Por eso, aquí tenemos algunos ejemplos de esas características con las que me puedo encontrar de acuerdo al tipo de unidad de análisis con el que estoy trabajando. Bueno, por darles un ejemplo, a una persona yo le podría preguntar su comida favorita y a mí me contestaría, no sé, unos me contestarían pizza, otros me contestarían, no sé, pollo. Todo depende de cada uno, pero lo que quiero resaltar aquí es que cada una de esas características o cada una de esas preguntas en estadística se llaman variables. Edad es una variable, sexo es una variable, altura es una variable, mientras que cada una de las respuestas o de las opciones que tengo para esas preguntas son valores. Pizza es un valor, pollo es un valor. Si hablamos de edad, 20 es un valor, 21 es un valor, 22 es un valor. Vamos a ver otro ejemplo, nivel de estudios, otra variable. ¿Cuáles son sus posibles valores? Primario incompleto, secundario incompleto, secundario completo. O sea que a esta pirámide invertida le podríamos agregar, o la podríamos estirar, extender, estos dos conceptos que son el de variable y el de valor, ¿sí? Ahora bien, estas variables tienen su propia clasificación. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para cada una de ellas para que logren distinguir cuando se trate de uno o de otra. ¿Por qué es importante distinguirlas o clasificarlas a las variables? Bueno, porque a lo largo del proceso estadístico, de acuerdo al tipo de variable de que se trate, nosotros vamos a elegir algunos métodos por sobre otros o algunas gráficas que van a reflejar mejor la naturaleza de la variable que otras, ¿sí? Las variables cuantitativas, que normalmente tienen como valores números, y digo normalmente porque van a ver que hay algunas excepciones, se dividen en discretas y continuas. Las discretas, vamos a dar ejemplos, números de alumnos presentes en la clase de estadística y número de goles marcados por Lionel Messi en una temporada. Ahí mismo presento algunos valores como ejemplo, como para orientarse. Por otro lado tenemos las cuantitativas continuas, como la superficie de las aulas de la UCSE, con algunos valores, y las temperaturas registradas en un observatorio. Ahí tienen también presentados otros valores. Ahora bien, ¿qué es lo que me distingue una discreta de una continua? Por si no lo han percibido todavía con los ejemplos. Bueno, aquí les presento una de cada una. El número de alumnos, 0, 1, 2, 20, 21, 22. En cambio, las temperaturas observadas, fíjense que puede ser 12, 14,5, 14,6, 14,53 en el medio de las dos. 5,2 grados bajo cero. Les destaco estos valores en azul porque quiero decirles lo siguiente. Entre 0 alumnos y 20 alumnos, ¿cuántos valores posibles tengo? 19. 1, 2, 3, 4 y así hasta el 19. Y entre 14,5 y 14,6 grados de temperatura, ¿cuántos valores posibles puedo encontrar? Y la respuesta es que son infinitos, porque aquí les menciono uno que es 14,53. Puedo tener 54, 55, 56. Y cuando agote todas esas posibilidades, puedo seguir agregando decimales y encontrar
infinitas temperaturas. Entonces, en definitiva, lo que distingue una variable discreta de una continua es la cantidad de valores que puedo encontrar entre dos valores cualesquiera. Ahora bien, vamos a hablar sobre la escala. Para hablar de escala, tenemos dos opciones. Puede ser que mi variable tenga una escala de intervalo o de razón o cociente. Para esto, ¿en qué me voy a fijar? Para poder determinar si se trata de una o de otra. Por un lado, si tiene sentido la diferencia entre dos valores. Por otro, si tiene sentido la relación entre dos valores. Y por otro, si existe o no un cero real que anula la variable. Vamos a verlo con ejemplos y de esa manera es mucho más fácil. Vamos a empezar con el ejemplo de una variable de razón o cociente, cantidad de hijos. La diferencia entre 6 y 2 me da 4. Esto significa que la persona con 6 hijos tiene 4 hijos más que la que tiene 2. Tiene mucho sentido, ¿no? Luego tenemos la relación entre dos valores. El que tiene 6 hijos tiene el triple de hijos, por eso el resultado es 3, que el que tiene 2. También tiene todo el sentido. Y el cero real que anula la variable significa que una persona con 0 hijos no tiene hijos. Hasta ahí, este es el ejemplo de una variable con escala de razón o cociente. Si nos vamos a una de intervalo, podemos ver que en el caso de la temperatura, si sacamos la diferencia entre dos valores, 6 grados menos 2 grados, 4 grados. Significa que hay, supongamos, dos registros del mismo día de dos lugares diferentes. El lugar en el que se hacen 6 grados hace 4 grados más que en el que hace 2 grados. Y es perfectamente válido. Ahora, la relación no tendría sentido porque estaríamos hablando de que en el lugar que hace 6 grados hace el triple de calor que en el que hacen 2 grados. ¿Y cómo compararíamos un número positivo con un número negativo? Por ejemplo, el lugar en donde hace 6 grados contra el lugar en donde hace menos 6 grados. O cuando se acerque a 0. Fíjense que cuando el denominador se acerca a 0, el número puede ser inmenso. Y bueno, y si vale 0, ustedes saben que no se puede calcular, que es indeterminado. Pero quiero que se entienda que la relación entre dos valores cuando la escala es de intervalo no tiene sentido. Y el cero real que anula la variable, si hace 0 grados significa que hay ausencia de temperatura, que no hay temperatura. No es el caso. Entonces podríamos decir que cuando relacionamos o cuando debemos determinar si nuestra variable es de razón o cociente o de intervalo, tenemos que ver si se presentan las siguientes características. En la de intervalo solamente voy a establecer con sentido una diferencia entre dos valores. No voy a poder establecer una relación y mucho menos voy a encontrar un cero real que anule la variable, ¿sí? Ahora vamos con las cualitativas, que tienen escala nominal o escala ordinal. Las de escala nominal, ya hemos dado el ejemplo, comida favorita. Ninguna de las opciones, ninguno de los valores es más importante que el otro. En cambio, en la de escala ordinal, se ordenan de acuerdo a algún criterio válido. Puede ser jerárquico o de cualquier otro orden. Por ejemplo, una escala cromática. Puede haberla. En este caso, fíjense que nosotros podemos ir de arriba hacia abajo y tiene un orden lógico, ¿sí? Por eso esta es de tipo ordinal, porque tiene cierto orden, ¿no? Ahora bien, surge la pregunta, ¿qué tipo de variable es el número de la camiseta de un jugador de fútbol? Uno se tentaría de contestar que es de tipo cuantitativa y tal vez diría que discreta, pero yo les recomiendo que antes de contestar eso indaguen respecto a su escala. La pregunta es, ¿puedo establecer una diferencia entre dos valores? Por ejemplo, el jugador con la camiseta número 10 y el jugador con la camiseta 1, el arquero. ¿Ese 9 significa algo? O por ejemplo, el jugador 10 y el 5.
el 10 es el doble de importante que el 5, o si de repente un jugador usa la camiseta 0, en el caso de que estaría permitido, significa que este jugador no tiene camiseta. Bueno, si ninguna de estas tres tiene sentido o puede ser contestada apropiadamente, no estamos hablando de una variable cuantitativa, sino de una variable cualitativa, ¿sí? Así que eso siempre ténganlo presente. Con esto terminamos el tema 4 del capítulo 1. Espero que tomen contacto con la cartilla de trabajos prácticos y nos vemos en el tema 5. Muchas gracias.